Como decíamos más temprano, uno de los cargos que más llamó la atención fue la designación de Carlos Negro como ministro del Interior, quien ayer mismo, antes de ser designado, había abandonado la Fiscalía después de muchos años de reportar en esa dependencia. Vamos a conversar a esta hora con el diputado colorado Gustavo Subía y además senador electo para conocer justamente el perfil de Carlos Negro y qué espera él de la próxima gestión en el Ministerio del Interior. Subía, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor. A la orden. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Subía, ¿usted conoce a Carlos Negro? ¿Qué relacionamiento tiene con él? Tuvimos un relacionamiento durante el periodo que yo me desempeñé como fiscal, todos estos años, relacionamiento intenso, aunque no siempre acorde. Ajá. Recuerdo en las asambleas de la Asociación de Fiscales numerosos enfrentamientos y posiciones diferenciales. Eso sin perjuicio de el respeto que siempre mantuvimos uno por el otro. Uh-huh. El doctor Negro estaba claramente ubicado dentro del círculo de fiscales que tenían buena relación con el doctor Díaz, ideológicamente también nucleados en una misma idea. Uh-huh. Obviamente mi ubicación no era la de ellos, más allá de haber concedido al doctor Díaz el beneficio de apoyarlo en los primeros años de gestión. Después tuve diferencias importantes sobre la forma que se estaba llevando a cabo la gestión y eso provocó mi alejamiento de la Fiscalía. Simplemente hoy, bueno, lo observo como un integrante del nuevo Poder Ejecutivo, un integrante con capacidades, no siempre con los acuerdos, sobre todo ideológicos, con respecto a mi persona, y el deseo es el de éxito, en una tarea donde el Frente Amplio, en estos 15 años que fue gobierno, anteriormente ahora este periodo, no se desempeñó satisfactoriamente. Uh-huh. Recordemos que estos 15 años es ver las estadísticas de delitos, fueron en crecimiento permanente. La coalición con la cual fui crítico, porque estimo que no cumplió en su totalidad los objetivos que en materia de seguridad se había propuesto y había acordado, pero de todas formas la coalición dio vuelta a aquellas cifras de crecimiento permanente y se logró descender importantes delitos como la rapiña, el hurto, el abigeato, no logrando esa reducción con los delitos de homicidio, en lo cual quedó en falta. Pero esa falta es mucho menor que la falta de un gobierno del Frente de 15 años, donde el crecimiento, repito una vez más, fue permanente. Para ir por parte, entonces, suya, ¿usted entiende que el doctor Carlos Negro es parte de uno de esos bloques en los que está dividido, o estaba dividida, la Fiscalía General? No, sigue dividida. Cuando la doctora Fossati ha hecho referencia a la existencia de cuerpos ideológicos muy diferenciados dentro de la Fiscalía, ha acertado. Este elemento que estamos hablando hoy, que es el pasaje del doctor Negro a revistar dentro del Poder Ejecutivo como el Ministerio del Interior, es consecuencial a una línea ideológica que en la Fiscalía se ha percibido y se percibe en este momento. Hay diferencias profundas y esas diferencias ahora están dando a luz en la medida que el doctor Díaz aparece vinculado a la presidencia en secretaría y la designación del doctor Negro es coherente con una línea ideológica. Repito, en mi posición yo he estado en situaciones antagónicas a esa línea ideológica, pero bueno, el deseo en este momento es el mayor éxito posible y sobre todo espero que cambie los lineamientos tradicionales que el Frente Amplio ha aplicado para enfrentar el delito, que los cambie y que se apoye en los éxitos que tuvo la coalición, que fueron importantes, aunque no todos los que debería haberse tenido, que se apoye en ese sentido para continuar una línea de combate al delito frontal. ¿Usted entiende que el perfil que tiene el doctor Negro de venir de la Fiscalía, pero además de una Fiscalía de homicidios que resulta ser uno de los temas más sensibles que han ocurrido en estos años,
le puede aportar justamente una perspectiva diferente a la gestión del Ministerio del Interior? Bueno, pero no creo que ese sea el punto. El punto técnico al cual refiere usted es importante, pero creo que no es el central. El tema central es con qué filosofía abordamos el combate contra el delito. Vamos a recordar un poquito. En el año 2005, cuando asume por primera vez un gobierno del Frente Amplio, aquel ministro Díaz, el apellido es idéntico al del doctor. Se refiere a Jorge Díaz del Partido Socialista. Ahí está, pero era otro ministro. Bueno, las primeras medidas fueron algunas que hoy el Frente Amplio también ha anunciado, es desprisionizar, que significa en buen romance y más allá de los atavismos que se quieran usar, en buen romance significa largar presos, perdonar de alguna forma el cumplimiento de las condenas. Bueno, espero que este nuevo Frente Amplio, que ha tenido experiencia intensa en problemas vinculados a seguridad, que no los ha sabido resolver en el pasado, no aplique los mismos procedimientos que se aplicaron otrora. Por eso hoy estamos ante la expectativa. No vamos a prejuzgar diciendo va a ser buena o va a ser mala. Vamos a observar la gestión del doctor Negro, que repito, es una persona capacitada. Lo que pasa que esto no es un problema de capacidades, es un problema de orientación filosófica en la lucha contra el delito. Y en esa orientación filosófica veremos a ver cuáles son las medidas que se aplican, más allá de que su condición de fiscal siempre va a favorecer el conocimiento de temas que para personas muy externas al ámbito jurisdiccional son complejas de abordar. Una última pregunta, Subía, con respecto al tema de la filosofía, entonces, teniendo en cuenta que se va a crear un Ministerio de Justicia que, entre otras cosas, va a tomar la gestión del INR, también allí la filosofía debería ser la misma con respecto a la gestión que lleva adelante el ministro del Interior. Se lo pregunto porque es sabido, se dice un día sí y otro también, con respecto a la conexión que hay entre el delito fuera de las cárceles en relación a lo que pasa adentro de las cárceles. Por supuesto, hay una interconexión enorme que no se ha entendido muchas veces en los últimos años. Pero, a ver, la pregunta en general apunta primero a la conveniencia o no de creación de un Ministerio de Justicia. Yo he estado en oposición con la creación de un Ministerio de Justicia, hubiera ganado el partido que hubiera ganado. Así que mi postura inicial es de oposición. ¿Por qué? Porque estimo que es crear una estructura burocrática que no modifica sustancialmente ni al INR ni a la Fiscalía, que tienen que obtener soluciones en su desempeño. La Fiscalía viene con un problema endémico que es la acefalía del fiscal general, en el cual en la actual estructura constitucional se va a hacer muy difícil el lograrla, punto uno. Y el INR tiene deficiencias también antiguas, muy antiguas, en su gestión, que provocan la actual situación carcelaria, que es mala. Así que son dos organismos que hay que solucionar mediante ingresar a ellos y reformar sus estructuras internas. En el caso de la Fiscalía, para una designación de fiscal de corte, yo había presentado un proyecto en la legislatura que ahora vence, que no fue aprobado, pero que trataba de dar una solución a ese enorme problema. Y en el caso del INR, creando un servicio descentralizado con cierta autonomía y con otra estructuración de sus escalafones. Son temas muy profundos, vienen de antiguo. Repito, el Frente en el tema delincuencial y en el tema del INR no supo solucionar enormes problemas que se fueron generando. Esta coalición solucionó porque las cifras de delitos descendieron, con excepción de los homicidios. El doctor Larrañaga hizo una excelente gestión, pero no pudo culminar esa tarea porque quedaron, y yo fui particularmente intenso en criticar a mi propia coalición por la cantidad de temas que quedaron sin resolver. Por eso es muy apresurado ahora hacer evaluaciones. Yo lo que sigo, para redondear un poco, le sostengo. El problema más que técnico es un problema conceptual o filosófico. ¿Cómo enfrentamos el delito?
¿Lo enfrentamos pensando en el delincuente o lo enfrentamos pensando en las víctimas o los ciudadanos comunes? Yo sostengo que hay que enfrentarlo pensando en las víctimas y sin perjuicio de dar a los delincuentes la oportunidad de rehabilitación, y sabiendo lo dificilísimo que es ella, bueno, en la medida en que esa oportunidad no es aprovechada, creo que tiene que haber un concepto de represión mucho más marcado en el combate contra el delito. Una última pregunta, porque es el tiempo que habíamos acordado para el reportaje, doctor Subía. En los últimos años de la Fiscalía han emigrado fiscales a la actividad política. Usted es un caso, la doctora Fossati es otro, está el caso ahora del doctor Negro, ha habido otros, por ejemplo también el de Jorge Díaz. ¿Cómo queda la Fiscalía? Se lo pregunto porque Daniel Chaschetti, en una entrevista con el programa Lado B de TV Ciudad, ha dicho que le hace mucho daño a la Fiscalía situaciones como esta, quien recordó que de esta institución ha estado sometida a la acusación de que está partidizada. ¿Cómo queda la Fiscalía luego de que se han dado pases de este órgano hacia la política? Bueno, queda descubriendo una verdad. Por eso le decía que la doctora Fossati ha insistido en este tema. En las fiscalías es manifiesto, es claro, ostensible, la existencia de grupos ideológicamente muy dispares. Inclusive esos grupos han competido en la Asociación de Fiscales por la presidencia. En el grupo que yo llegué a integrar con la doctora Domenech, que era un grupo no de izquierda, de centro, o si quiere calificarlo de alguna forma de centro-derecha, ese grupo logró la presidencia años A y luego la vinculación o la rotación democrática llevó a que la presidencia estuviera ubicada en grupos más afines a el doctor Díaz, que tiene una orientación de izquierda marcada. Así que la conclusión es, existe en la Fiscalía distintas orientaciones. ¿No sería lo mejor? Quizás no, pero es una realidad y de esa realidad estamos dando prueba quienes nos fuimos hacia las actividades políticas. Y esa ida, usted citaba el doctor Jorge Díaz, ahora el doctor Negro, la doctora Darvinia Viera, salieron en una dirección, en dirección de izquierda. Y la doctora Fossati y yo salimos en la dirección, por el contrario, de centro o centro-derecha. Y bueno, son orientaciones que ya preexistían y son orientaciones que se siguen dando dentro de la Fiscalía, lo cual explica a veces fenómenos que tienden a quitársele importancia, pero que son fenómenos reales al momento de evaluar cómo debe ser la persecución de los delitos. Gustavo Subía, diputado y senador electo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego.